Listo. Equipo, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar que tenemos el día de hoy. Como bien lo saben, vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está evolucionando en este momento todos los procesos de desarrollo de software dentro del ciclo de vida de desarrollo. Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales. Vienen de parte del equipo del AI Center de Sofca, que son Larry Ramírez y Deimer Hoyos. Ellos dos son dos expertos que nos van a estar hablando justamente de todo este tema que tiene que ver con la IA y el desarrollo. Antes de presentarse directamente Larry y Deimer, invitar a todas las personas que nos están viendo. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas donde vamos a estar respondiendo en tiempo real y también en un espacio final todas las preguntas que ustedes vayan haciendo. Entonces, están invitados completamente a participar y a que puedan dejar sus preguntas. Entonces, Larry y Deimer, bienvenidos. Bien, buenos días para todos y para todas. Lidia, ¿habías levantado la mano? No sé si tienes alguna pregunta, por favor, por la cajita de comentarios. Entonces, chicos, para todos, bueno, para nadie es un secreto que la cuestión o este tema de la inteligencia artificial es algo que viene en auge, que a día de hoy está mandando la parada de una forma pues bastante exacta, ¿cierto? Es algo que debemos tener bastante presente. Y Sofka no es ajena a, a esto, ¿cierto? Por esta razón nace lo que se conoce como el AI Center o el Centro de Adopción y Desarrollo de Inteligencia Artificial. Yo soy Larry, hago parte de este centro de desarrollo de inteligencia artificial y el día de hoy vamos a ver algunos temas pues relacionados con cómo trabajamos nosotros, ¿cierto? Vamos a ver lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software y cómo lo apalancamos en cada una de sus fases con inteligencia artificial. Vamos a ver una metodología que hemos desarrollado para hacer una adopción oportuna, que se llama la metodología Scale. Vamos a ver un par de herramientas pues relacionadas con estas adopciones o estas implementaciones que estamos haciendo de inteligencia artificial. En este caso en específico, dos herramientas que son Iris y Sky y una tercera que es específica para el ciclo de desarrollo, perdón, para el desarrollo de software, que es GitHub Copilot y cómo la estamos utilizando de forma profesional. Y para eso, pues más adelante se van a ver con mi compañero Daimer que nos está acompañando pues durante el día de hoy. Bien, dentro de Sofka lo primero que se hizo fue un reconocimiento de cada una de esas fases del ciclo de vida de desarrollo de software y pues encontramos que se estaban haciendo esfuerzos particulares de cada uno de ellos, perdón, de cada una de las personas dentro de las cuentas en las que nosotros trabajamos y a raíz pues de buscar ese conglomerado de herramientas y utilidades que se estaban utilizando por separados fue que nació el Centro de Inteligencia Artificial, el AI Center, ¿cierto? Em, nosotros hicimos un compendio de todas esas herramientas que se estaban utilizando y para hacer un mejor proceso pues de adopción, lo que hicimos fue agruparlas en estas diferentes fases del ciclo de vida de desarrollo de software. Hoy en específico, que fue digamos que las fases en las que más hemos hecho énfasis. Vamos a hablar de la fase de descubrimiento de análisis y las herramientas que estamos utilizando allí y la fase de desarrollo de software junto pues con GitHub Copilot que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, este tema de inteligencia artificial pues no es solamente utilicemos inteligencia artificial y ya, solamente por utilizarla. No, realmente eso tiene un proceso de adopción, un proceso de análisis y basados pues en hacer un proceso de implementación efectivo, se desarrolló este motor estratégico conocido como el AI Scale, que básicamente son una serie de pasos mediante los cuales nosotros buscamos hacer procesos de adopción efectivos evaluando pues cuatro pilares o cuatro principios. Procesos, personas, cultura en inteligencia artificial y tecnología. Eh, Haciendo un poquito más de zoom en esa primera fase del ciclo de vida de desarrollo de software, que es el descubrimiento y análisis, aquí había un dolor bastante grande dentro de la organización, que era básicamente cómo podíamos transformar todos esos archivos multimedias o todo ese input que teníamos con nuestros clientes durante esa primera fase y durante esa primera etapa de descubrimiento para la generación o para poder generar de una forma efectiva lo que eran requerimientos o épicas de historia de usuario, ¿cierto? Dependiendo del esquema mediante el cual se esté trabajando, podemos generar uno u otro.
Allí nace esta herramienta o este primer artefacto que les quiero mostrar el día de hoy, que es el agente Iris, que es una de las herramientas que estamos utilizando para apalancar justo específicamente esta fase del ciclo de vida de desarrollo. Iris es un agente que, como les comenté, a partir de contexto multimedia o multimodal, genera requerimientos en esas primeras etapas de los proyectos. Esto lo hace pues a través de cuatro fases, una donde hace una extracción de todos los archivos que nosotros le pasamos, otra segunda fase que es la generación de un archivo maestro de contexto a partir del cual él va a comenzar a iterar. Luego tenemos una tercera fase que es cuando ya generamos nuestro listado de entregables de valor o por lo menos una versión preliminar de todos esos requerimientos que les comentaba. Y por último, una fase donde se hace un análisis de ambigüedades y validación de de esos requerimientos iniciales. Una vez validados, lo que nos va a entregar es un archivo bastante refinado con el cual nosotros podemos llevar al cliente y validar pues toda esa información que generamos con Iris. En este proceso, lo que nosotros estamos haciendo es apalancar esas primeras etapas que en una primera instancia suelen durar alrededor de 3, 4, 5 semanas, dependiendo de la complejidad del proyecto, en tal vez un par de ellas nada más. Por último, Iris tiene la capacidad de generar un prototipado o un prototipo inicial si se requiere, pues eh, pues dependiendo del caso de uso, si se requiere, pues para mostrar el funcionamiento inicial o cuál sería ese norte inicial de la aplicación que se quiere desarrollar o de la solución que se está requiriendo. Voy a salirme aquí un momento de la presentación y les voy a presentar aquí la interfaz de nuestro agente Iris. Vamos a hacer pues un pequeño ejercicio. Eh, este es el chat interactivo mediante el cual pues yo puedo interactuar con la inteligencia artificial. La idea con Iris es que nosotros siempre queremos que el experto o la persona pues que está detrás de la gente esté involucrada. Entonces, Iris está pensado con un enfoque que se llama Human in the Loop o con la persona pues siempre dentro del ciclo. Es decir, que durante cada fase de análisis, durante cada fase de interacción con Iris, va a haber un experto validando que verdaderamente lo que me está entregando la inteligencia artificial es de valor, ¿cierto? Que no está alucinando, que no está generando cosas que no son o que verdaderamente me está entendiendo lo que yo le quiero preguntar. Entonces, haciendo un recorrido rápido por la interfaz, por acá tenemos la fase del proceso en la que voy interactuando con el agente, la información general del proyecto y un desglosado particular de cada una de las fases en las que estamos trabajando. Y por último, pues cuando ya se haya generado todos esos archivos o esa información, digamos, de la interacción que uno tiene con Iris, se puede o se tiene la opción de generar un prototipo. Eh, por acá yo tengo preparado un audio. Bueno, voy a abrir primero aquí la ventanita, ¿cierto? Que me permite a mí cargar los archivos multimedia. Voy a agregar por acá pues el archivo. Lo carga exitosamente. Yo podría otorgarle más contexto por medio del chat en caso de que falte alguna aclaración, si no, pues simplemente le puedo enviar el archivo y comienza a interactuar el primer motor que tiene Iris por debajo, que es el motor de extracción de procesamiento multimedia. ¿Qué hace él? Procesa todos esos archivos que yo le envié y a partir de ahí se lo pasa a nuestro siguiente motor, que es el motor de inferencia, que lo que hace es un análisis de todo esa información y me otorga pues un archivo maestro de contexto que va a tener en cuenta el agente durante todo el proceso de interacción que yo tenga con él. Si en algún momento el, el, el agente me tira alguna información que no es verídica o definitivamente a mí me faltó hacer alguna aclaración, yo lo puedo hacer pues a través del chat y él nuevamente va a regenerar todo ese archivo maestro de contexto para pues que sea más acertado y más adecuado con lo que yo realmente quiero que Iris me entienda. Bien, esto demora un poquito porque realmente esto no es como le paso
el documento extraído o lo que sea que le esté pasando, se lo pasa al LLM, me viene y me lo muestra, realmente no funciona así Iris. Iris por debajo tiene nuestro motor de inferencia que lo que hace es que pregunta a varias inteligencias artificiales y hasta que ellas no se pongan de acuerdo con algo que se llama protocolos de comunicación de agente a agente, hasta que las inteligencias artificiales o los LLMs no se pongan de acuerdo, no da una respuesta. Esto que nos facilita, que hay un proceso pues de verificación y que realmente no es simplemente un bypass de una inteligencia artificial más grande por detrás, tiene su trabajo y tiene pues sus consideraciones particulares internamente, ¿cierto? Para hacer que la respuesta que nosotros tengamos pues de la gente sea una respuesta efectiva y no sea pues simplemente una respuesta de cualquier LL. Esperemos unos momentos a que esto termine de procesar y pues posteriormente a esta fase lo que me va a preguntar, en dado caso de que esté todo completamente acertado, eh, es qué tipo de listado de entregables de valor yo voy a requerir pues para trabajar, dependiendo del esquema que se esté utilizando en el proceso de desarrollo de software. Si se está utilizando pues un esquema tradicional, trabajamos con eh, requisitos funcionales y no funcionales, y en el caso de que estamos trabajando con una metodología Agile, pues también podemos generar épicas e historias de usuario. Listo. Aquí está el entendimiento, pues, que básicamente lo que yo debo revisar es esta primera parte con mayor ahínco para ver si verdaderamente está entendiendo la información que yo le pasé. En este caso, este audio que yo le envié contenía información relacionada a una aplicación para eh, llevar la articulación de cómo se realizan los pagos por diferentes personas de un grupo familiar durante un paseo. Entonces, veo que pues verdaderamente me está entendiendo. Gastos globales para salidas grupales o de amigos y familiares. Supongamos que a mí se me olvidó pedirle que tuviera una integración con PayVálida que realmente es necesaria. Yo podría decirle aquí, añade una integración con PayVálida y él volvería a procesar todo este archivo de contexto pues para hacer la respectiva generación. Por cuestiones de tiempo, simplemente le voy a pasar a la siguiente fase para que me solicite pues el tipo de listado de entregables de valor que requiero. Y en este caso pues podemos trabajar, no sé, con épicas historias de usuario, suponiendo que estamos trabajando con metodologías Agile, y él automáticamente lo que va a hacer es comenzar a generar ese primer listado de épicas de historias de usuario basado en este archivo de contexto o en las generalidades sobre las que yo he trabajado con el agente. Esto también toma un poco de tiempo porque volvemos a lo mismo, él realmente no es que vaya y haga una pregunta, sino que hace varias preguntas a diferentes LLMs y hasta que los LLMs no estén de acuerdo en su respuesta, pues él sigue iterando hasta pues concretar un verdadero entregable que tenga un valor pues significativo, no simplemente pues una respuesta genérica del primer LLM al que se pegó. Aquí realmente lo que buscamos es ser lo más acertados posibles en la interacción con la inteligencia artificial. Bueno, esto está tomando un poquito de tiempo. Voy a buscar un proyecto en el que yo ya trabajo. Ah, bueno, aquí ya me lo generó. Aquí está el primer listado de épicas, ¿cierto? Aquí están las épicas, las historias de usuario relacionadas con esa de épica en específico. Y por acá abajo pues están las historias de usuario, ¿cierto? Acá al final también me da una matriz de riesgos relacionada pues con todas esas historias de usuario. Lo que seguiría aquí sería esa primera interacción de análisis de ambigüedades, porque pueden haber cosas que nos haga falta, que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta a la hora de tener esas primeras reuniones, que el cliente tampoco tuvo en cuenta a la hora de plantear el proyecto, y que muchas veces nos damos cuenta es cuando salen esos casos alternos a la hora de ya estar haciendo pruebas de software. Entonces, esos casos alternos y todas esas cosas que no se tuvieron en cuenta eh, por personas, porque somos personas y se nos pasan cosas, a la inteligencia artificial puede que no se le pasen y se hacen esas validaciones durante esta etapa. Entonces, fíjense que él aquí me tira un bloque de 5 preguntas relacionadas con cosas que él pudo inferir, pero que prefirió preguntar, como por ejemplo, ¿cómo se hace la gestión de integral de gastos? La narrativa menciona la transparencia, automatización y facilidad con la liquidación de deudas. ¿Cómo se verificará la transparencia o cómo validamos pues que realmente haya una facilidad desde una perspectiva técnica? La inteligencia artificial aquí, o bueno, Iris me entrega 3 respuestas
ordenadas desde la que él cree que es la más adecuada, en este caso la definición de métricas, ¿cierto? Hasta en orden, ¿cierto? Hasta una respuesta que digamos que es la más creativa. Si ninguna de las respuestas que hay aquí se adecua a lo que yo requiero, yo puedo simplemente especificar una respuesta diferente y ella va a entender pues cuál es la finalidad o qué se quería decir con esta ambigüedad pues que ella está validando aquí. Por cuestiones de tiempo y facilidad, pues simplemente voy a seleccionar la primera, voy a dejarle la solución pues a la inteligencia artificial y él va a volver a hacer ese análisis de ambigüedades si considera que todas las ambigüedades fueron clarificadas durante esa primera etapa, pues simplemente va a finalizar el proceso, va a continuar a la siguiente etapa y si no, pues me va a generar otro listado de preguntas para que yo siga validando esas ambigüedades. Y ese proceso lo voy a hacer tantas veces como él considere hasta que tenga pues toda la información necesaria. Bien, esta parte ya es la parte final. Ahorita sí me voy a mover a un proyecto que tenga por acá completo para que veamos cómo se ve. Voy a bajar hasta acá, hasta la fase de la finalización de las ambigüedades, donde lo que me arroja es este documento maestro. Ya les muestro. Aquí me arroja este documento que ya es el listado de épicas e historias de usuario. En este caso, pues está en inglés porque cuando lo generé estaba interactuando con un cliente angloparlante. Entonces estábamos haciendo el ejercicio con un proyecto en inglés. Y aquí lo que me entregó fue el listado de épicas e historias de usuarios, pues ya correctamente validado a través de todas esas interacciones. Entonces fíjense que aquí están las respuestas. Aquí hubo un segundo ciclo de preguntas antes de la generación de este archivo pues final. Y por último, a la hora de finalizar ya yo el proceso, lo único que me va a salir aquí es un botoncito verde que me permite a mí finalizar el proceso para generar este archivo. Este archivo, como les comenté, es un archivo maestro que contiene pues un resumen de toda la interacción que yo he tenido con Iris. Con este archivo pues yo lo puedo tener aquí como un insumo, lo puedo descargar, lo puedo enviar por correo o incluso pues me lo puedo llevar para la siguiente reunión con el cliente y pues tener todas esas eh, eh, sí, esas interacciones que yo he tenido con Iris en caso pues de que verdaderamente haya que hacer nuevas clarificaciones pues hacer una revisión exhaustiva de ese proceso pues que hemos tenido. Adicionalmente, yo tengo la opción por acá abajo, una vez que se finaliza el proceso, yo puedo generar un prototipo, pero de momento esto está un poco, eh, digámoslo, no tan estable porque estamos utilizando una herramienta externa que se llama V0 de Vercel. Lo que estamos haciendo en este momento es desarrollar un módulo más para Iris que se encargue de la generación de ese prototipo de forma autónoma, ¿cierto? Para no depender de la aplicación externa. Por lo que de momento pues está desconectado por esa fluctuación que nos venía manejando, mientras pues lanzamos nuestra aplicación. A ver, la herramienta te permite interactuar en tiempo real, pregunta Jorge, durante la sesión con el cliente o solo a partir de la grabación de la sesión. Lo ideal es que primero tengan una grabación de la sesión a partir de las cuales ustedes logren tener insumos para interactuar con Iris, ¿cierto? Si ustedes igual quieren, o bueno, si se requiere utilizar durante la primera interacción con el cliente, creo que pues también podría ser viable. Lo que pasa es que como se le está entregando muy poco contexto o entre menos contexto se le entregue durante esas primeras interacciones, lógicamente las validaciones de ambigüedades van a tener que ser más extensas, porque pues con poca información requiere mucha más validación. Bien, continuando por acá, muchachos, con la presentación, otra herramienta, otro portal que nosotros tenemos pues, para todo el manejo de esto de adopción de inteligencia artificial es Sky. Sky nos ayuda a acelerar todos los que son los procesos de aseguramiento de la calidad. En este caso, nosotros tenemos un compendio de plantillas o blueprints donde tenemos ya de predefinidos prompts, donde tenemos información relacionada pues a las cuentas con las que trabajamos para que nuestros aseguradores de calidad tengan en un solo lugar toda la información necesaria pues para trabajar o apalancar esos procesos típicos o esos casos de uso típicos con inteligencia artificial. Por acá tengo el portal abierto para que lo veamos en un momento. En esta primera
pantalla nosotros tenemos las plantillas, entonces fíjense que por acá tenemos prompts predefinidos, por ejemplo, de análisis de historia de usuarios, por aquí hay para creación de componentes de React, para análisis de impacto técnico y una larga lista pues de etcétera. En la pestaña Custom Model tenemos unos modelos customizados donde están específicamente, unos motores, perdón, customizados que están específicamente tuneados para casos de uso específico que nosotros nos hemos encontrado. Y por acá en la pestaña de aceleradores, pues están los aceleradores en los que hemos estado trabajando, pues que los colaboradores tienen a su disposición para utilizar durante su proceso de aseguramiento de la calidad. Otra parte importante en la que pues se pensó es esta parte de los flujos donde se tienen flujos pues completos alineando diferentes tipos de prompts para hacer procesos un poco más complejos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por acá hay un flujo que me sirve a mí para diagnosticar requerimientos a partir de historia de usuario. Yo le subiría la historia de usuario y él me haría una serie de preguntas, pues, después de hacer su respectivo análisis, me haría una serie de preguntas, pues, para validar que esa historia de usuario esté verdaderamente acorde o refinada con respecto pues a los requerimientos que se tienen. Por ejemplo, ese es un caso de uso típico en el que se usa pues el portal de Sky. Bien, eh, continuando por acá, el siguiente paso o el siguiente punto donde nosotros estamos haciendo mucho énfasis a la hora de aplicar la inteligencia artificial es el proceso de desarrollo de software dentro de este ciclo pues, de desarrollo de proyectos. Y aquí les va a comentar pues mi compañero Deimer con qué es lo que estamos trabajando y qué herramientas son las que estamos utilizando pues para hacer esto de forma efectiva. Deimer y Larry, antes de avanzar, me gustaría responder aquí un par de preguntas que creo que van mucho más con esta parte que nos acaba de decir Larry. Entonces, tenemos una primera y es, ¿la IA entiende el contexto detrás del tono y las pausas si se pronuncia mal o solo transcribe y procesa el texto? ¿O es mejor usar el texto de una vez? Hay, hay un motor inicial que es el motor de generación de contexto, que es lo que hace es eso, procesar esos archivos y entenderlo. Entonces no solamente es como una transcripción en tiempo real, sino que el motor se encarga de procesar un contexto efectivo pues a partir de todos los insumos que se le otorgue. No necesariamente pues es únicamente un audio o un video, una reunión. Si tú tienes notas, si tú tienes como apuntes aparte, también los puedes cargar y él los va a inferir dentro de todo el proceso conversativo pues que tienen bueno, conversativo no creo que se diga, conversatorio que tienen las personas pues en lenguaje natural. Entonces esto no es como que directamente sea, vuelvo y repito, procéseme esto con un LLM, sino que pues hay un trabajo pues para hacer esto de forma efectiva, no únicamente una transcripción. Súper. Segunda pregunta por aquí. ¿Para quién está dirigida? ¿Solo a desarrolladores o también a roles de negocio? Esta primera etapa está definitivamente enfocada a roles de negocio, donde se hace pues toda la etapa de management y de definición de requerimientos, definición de alcances y sobre todo hemos visto que logra un mayor impacto en esos proyectos que son fixed price, ¿cierto? Donde ya hay un acuerdo de tiempo y de recursos establecidos desde un inicio, definitivamente pues es un acelerador bastante importante en esas primeras etapas. Súper. ¿Esta información se almacena para continuar refinando durante todo el proceso? ¿De qué manera se guarda esta información? Hay un tercer motor con el que nosotros trabajamos por debajo que se llama Minerva, que es el motor de manejo de datos, manejo de información. Minerva utiliza un esquema híbrido de base de datos vectorizada y base de datos documentada para mantener pues de forma eficiente todos los datos pues que se están manejando. Lógicamente, eso tiene un proceso pues de seguridad para trabajar de la forma más transparente posible con los datos, porque nosotros dentro de Sofca trabajamos con entidades financieras, con equipos de banca y de seguros, que son entidades bastante rigurosas con el tratamiento de sus datos. Entonces, Minerva, de forma transparente, pues se encarga de hacer todo ese proceso. Súper. Y la última de esta sección, ya la respondió Eimer, pero sería bueno pues que todos tengan también la respuesta en caso de que tengan la duda. ¿Qué LLM utilizan estas plataformas? Inicialmente estamos utilizando los LMs de OpenAI y Gemini. Listo, súper. Ahorita recuerden que pueden seguir haciendo sus preguntas y las vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando. Vale, listo.
primero que todo, buenos días para todos, mucho gusto. Yo soy Dimer Hoyos, pertenezco al equipo de iCenter, igual que mi compañero Larry. Em, Desde el área de iCenter hemos definido como un ciclo de vida o de ejecución, un proceso para, para ser más eficiente a la hora de dedicarnos a todo el tema de desarrollo, ¿cierto? Entonces, en este ciclo de vida, básicamente utilizamos estas herramientas que ustedes están viendo en pantalla, como lo son Gemini, Sky, como lo mencionaba Larry, que nos permite tener ya unos prompts estructurados y que también nos permite ejecutar esos prompts. Por debajo de Sky tiene conexiones a varios LLM que nos ayudan pues a hacer análisis desde esta plataforma también. Entonces, tenemos un stack de herramientas que complementan todo el proceso de desarrollo. Vale, si quieres, continuando ahí, Larry, a la siguiente. Vale, una de las herramientas principales para el área de desarrollo que estamos utilizando desde la compañía es GitHub Copilot. Como todos conocen, GitHub Copilot en parte de un principio fundamental de piloto-copiloto. Y esto me parece fascinante, este concepto, porque es súper importante que nosotros a la hora de trabajar con todas estas IAs generativas tengamos claro este proceso de que las IAs no son perfectas, las IAs no nos van por lo menos a desplazar o a reemplazar en como muchas hipótesis por ahí salen y se escuchan, ¿cierto? Y este concepto es súper clave a la hora de trabajar con estas IAs generativas porque nosotros tenemos la responsabilidad de velar y revisar que los resultados que estas IAs nos van entregando cumplan con nuestras expectativas, ¿cierto? Cumplan con lo que estamos buscando y se conviertan en nuestros aliados. Entonces, nosotros desde Softcamp, la metodología es que la IA se convierte en nuestro partner, en nuestro aliado, ¿cierto? En ese copiloto, ¿cierto? Y nosotros asumiríamos ese rol de pilotos a la hora de revisar, velar porque la información esté concreta. Entonces, ahí cambia un poco ya el rol de desarrollador como solo, como una isla aparte, ¿cierto? Que se centraba solamente en codificar y pasa ya a un rol más apalancado por estas herramientas, ¿vale? Em, Pasando ya un poco aquí a la práctica, les voy a compartir una pantalla para mostrarles un poco de la herramienta, em, cómo se debe configurar, cómo debe estar configurada y cómo nosotros desde el área de desarrollo iniciamos en el proceso para poder sacarle el mayor provecho y el mayor beneficio a esta herramienta, ¿vale? Porque la herramienta por sí sola, pues no, si no le damos el buen uso o el buen manejo, no le vamos a sacar el provecho necesario. Vale, entonces les comparto aquí pantalla. Me confirman todos, por favor, cuando vean mi pantalla. Ahí, La estamos ahí viendo. se ve, por favor. Vale, Sí. perfecto. Entonces, antes de iniciar, súper importante contar con una cuenta, lógicamente, una cuenta de Copilot activa. Nosotros desde Soca manejamos unas licencias que son Enterprise, ¿cierto? Están cobijadas para la compañía. ¿Con qué fin? Con el fin de que Copilot no utilice la información que nosotros producimos de nuestros proyectos para entrenamientos de IA. Entonces, estas cuentas Enterprise nos permiten nosotros limitar también qué modelos utilizamos, ¿cierto? Que la información no se utilice para entrenar estos LLM que utilizan estas herramientas. Entonces, de esa forma nosotros garantizamos que nuestros clientes estén seguros y que la información pues, de nuestro código, de nuestros proyectos, todas esas iniciativas estén pues cobijadas bajo ese amparo, ¿vale? Entonces, eso es súper importante antes de iniciar a utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial, es revisar cómo están a nivel de seguridad, ¿cierto? ¿Qué políticas y qué garantías me dan esas herramientas? Eso es súper vital para que todos ustedes lo tengan en cuenta y se lo lleven
de que revisar ese punto, ¿vale? Entonces nosotros desde Sosca pues ya tenemos adelantado ese proceso, hasta, bueno, tuvimos varias reuniones también con el mismo equipo de GitHub Copilot para garantizar que esta información que les estoy compartiendo sea veraz y de esa forma garantizamos que todas nuestras licencias están amparadas, ¿vale? Ese es súper importante. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar a trabajar con esta herramienta y que no todos conocen es el tema de instrucciones. Copilot, eh, como es una IA generativa, necesita de mucho contexto, ¿cierto? El contexto hace parte fundamental de todas estas herramientas para que puedan llevar a cabo sus tareas, ¿ya? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de investigar cómo podíamos sacarle más provecho a la herramienta, qué tuneo podíamos hacer para que la herramienta nos diera información más clara y precisa, ¿cierto? Y encontramos que en Copilot podemos configurar un tema de instrucciones y ya la herramienta en sí nos permite generar estas instrucciones. Una vez, ustedes se preguntarán por qué estoy proyectándoles aquí en Visual Studio Code y esto tiene una razón de ser también. Y es que GitHub Copilot, al ser una herramienta que es producida por Microsoft, el IDE por defecto o el líder que ellos definieron, al cual iban a ir sacando todas las actualizaciones, todo el tema de soporte y demás, a pesar de que en la página muestra de que tiene soporte para muchos más IDEs, eso no es tan así, ¿cierto? Entonces, Visual Studio Code ha sido el IDE elegido por esta compañía y donde la herramienta muestra más potencial, donde genera más valor y donde permite hacer toda esta configuración que les estoy comentando. Entonces, desde Visual Studio Code podemos nosotros configurar este tipo de archivos que ¿qué función cumplen? Estos archivos sencillamente se vuelven en nuestra base de instrucciones de nuestro proyecto, donde nos podemos plasmar todos los lineamientos que queremos seguir a nivel de codificación. Ejemplo, puedo plasmar temas de Solid, como pueden ver acá, cuando yo genero este archivo, ya Copilot me ayuda a generarlo cuando ingresamos aquí a la sección del chat, aquí en la tuerquita, él nos da la opción de generar estas instrucciones. Entonces, ¿qué hace en este proceso de generar las instrucciones? Analiza nuestro proyecto y infiere, eh, por lo menos, la tecnología, cómo está estructurado las carpetas de mi proyecto, ¿cierto? Él infiere una información básica de nuestro proyecto, pero nosotros podemos robustecer estas instrucciones aplicando prácticas como Solid, Clean Code, algún estándar por lo menos si es un API REST como en este caso, aplicar un estándar de URL, manejar ciertos patrones específicos, definir la arquitectura. Entonces, estos archivos se vuelven básicamente nuestra hoja matriz de todas esas buenas prácticas que nosotros queremos lograr, ¿cierto? ¿Y qué es lo importante de este archivo de instrucciones? Que una vez ya esté configurado en nuestro proyecto, él siempre que nosotros hagamos cualquier solicitud en cualquiera de los modos que tiene la herramienta, eh, se va a llevar este archivo de instrucciones como parte del contexto. Entonces, esto nos garantiza de que la IA ya lleva un contexto de el stack tecnológico, de lo que yo estoy trabajando y las respuestas que nos va a dar a nivel de código. Esta herramienta va a ser más acertada a cómo nosotros estamos trabajando, a cómo esté configurado nuestro proyecto. Vale, esto se puede hacer no solo en Java, como lo ven acá en el ejemplo, se puede hacer en cualquier lenguaje, en cualquier tipo de herramienta o de tecnologías que ustedes estén utilizando. Esto es transversal para todo, donde ustedes pueden estructurar bien instrucciones y esto nos va a garantizar de que apalancado de una buena historia de usuario, pues vayamos trabajando de una forma más profesional, más acertada, ¿vale?
Luego que ya tenemos este paso verificado, que tenemos las instrucciones, que ya, pues, ya sabemos cómo nuestro proyecto está configurado, el paso que nosotros realizamos de desarrollo es tener una historia de usuario bien refinada. Y como lo veían, Iris nos ayuda en el proceso de análisis para todo el tema de generar historias de usuario, pero una vez esas historias llegan a nuestra área de desarrollo, nuestro deber es verificar también si esa historia está completamente, cumple con todo las expectativas, está completa, si hay dudas o si hay vacíos aún, porque recuerden, la IA sí nos ayuda en un porcentaje, pero hay un porcentaje mínimo de que en algo puede faltar. Entonces, es nuestro deber de verificar, revisar de que la información esté completa. Y es ahí donde nosotros utilizamos Gemini. Yo en mi caso tengo una gema eh, estructurada con un prompt que me permite a mí verificar si una historia de usuario cumple como con el estándar del Inves, ¿cierto? Si está bien estructurada, si tiene vacíos. Entonces, yo lo que hago es que tomo mi historia de usuario. Para este caso que les estoy mostrando acá, tengo una historia de usuario de marca, que esto simplemente lo que va a hacer es un create para registrar marcas. Y lo que hice fue básicamente se la pasé acá a la gema y ella analiza si la historia cumple con todo lo necesario. Al final me va a decir, listo, principios Inves cumple. Y información adicional está completa, está lista para desarrollar. Entonces, de esta forma yo puedo encontrar posibles vacíos cuando a mí me escalan una historia de usuario, ¿cierto? Entonces, una vez ese punto ya chequeado, listo, ya yo tengo mi historia para arrancar a trabajar. ¿Cuál es el deber ser? Ahora sí, para yo empezar a programar, es partir de un plan de implementación. Recuerden que una historia de usuario puede incluir muchos puntos, ¿cierto? Y a pesar de que la IA necesita mucho contexto para trabajar, a veces también el contexto puede ser contraproducente, ¿cierto? Puede ser su peor enemigo, por decirlo de cierta forma. Entonces, si nosotros no ejecutamos un plan de implementación que lo pueda yo llevar paso a paso con la IA, pueda que se pierda la IA se pierda en algún punto del proceso. Entonces, es aquí donde nosotros eh, iniciamos pidiéndole, una vez ya tengo mi historia, yo por acá, por lo regular, a veces las agrego por acá en formato Markdown, porque las guías interpretan mucho mejor este formato, ¿cierto? Es más fácil de que ellos las interpreten y lo lean más fácil. Entonces, yo vengo y me creo mi carpetica por acá, agrego mi historia de usuario y luego, cuando voy a empezar a trabajar con la herramienta, en este caso, nosotros, recuerden que en Copilot hay 3 modos de manejo. Se los voy a resumir rápidamente para que los tengan en consideración y sepan cuál es el objetivo de cada uno de estos modos de uso. Está el modo chat, que como podemos ver acá, el modo chat es el modo más abierto, por decirlo así, donde nosotros podemos explorar cuando no tenemos clara una solución, donde podemos hacer preguntas, revisar, y la IA, las respuestas nos las va a dar en la ventana como tal. Como se pudieron dar cuenta, yo aquí en esta primera fase de revisar cuál es el plan de implementación, vine y lo hice en el chat, con el fin de que la IA analizara la historia de usuario y me diera un plan que yo pudiera ejecutar. Entonces aquí me da la respuesta de cómo puedo yo atacar esta historia. Me dice cuáles son los que debo crear un dominio, que debo crear un caso de uso. Él identifica cómo es la estructura de mi proyecto y me da un código acertado de acuerdo a la arquitectura, de acuerdo al lenguaje, al stack tecnológico y de cómo yo puedo enseguida empezar a implementar. Entonces, mira que apalancado de las instrucciones. Si se dan cuenta aquí cuando le hice la pregunta, se llevó el archivo de Copilot Instruction, lo que les decía. Y en el prompt que yo le generé, yo le hice referencia a la historia de usuario, esta etiqueta de codes que lo que hace es que él tenga como base, como contexto toda la estructura del proyecto, a pesar de que ya yo sé que en las instrucciones están ahí definidas,
yo lo fuerzo un poco más en decir, listo, sigue los lineamientos y buenas prácticas que están definidas en este archivo. Entonces, de esta forma yo acoto ese umbral para que la IA no tenga espacio a vacilar, ¿cierto? Sino que vaya súper enfocada a la tarea principal. Entonces, esta es la forma de uno estructurar un buen prompt. No es simplemente como pedirle, como si fuera un chat ahí, no, hey, genera un CRUD de tal cosa. No, eso es una pregunta que es muy vacía. La IA necesita ser más, que las preguntas estén mejor estructuradas para que la IA pues no tenga que vacilar o no que tenga que dar tantas vueltas para llegar a la respuesta. Entonces, de esta forma, yo puedo estructurar en un prompt o una solicitud más precisa, ¿vale? Entonces, cuando ya le hice la pregunta, la IA vino aquí y me botó todo el plan de implementación y ya de esta forma, y si se dan cuenta, en la parte de arriba, ya esto lo incluyó en las últimas versiones de Copilot, incluso el listado de tareas que va a hacer. Entonces, aquí incluyó ese listado de tareas que él va a ejecutar. ¿Vale? Entonces es súper importante este plan de implementación porque le va a dar el norte y de esta forma la IA no se va a perder en este proceso de ejecución. ¿Vale? Como les decía, los diferentes modos nos permiten a nosotros explorar. El modo chat para explorar todo este tipo de cuando no tenemos claro que vamos a implementar, cuando queremos preguntar, cuando queremos hacer análisis de algún archivo, ¿cierto? Es un modo, está diseñado para que nosotros exploremos y preguntemos y planeemos lo que vamos a ejecutar, ¿vale? El modo editor ya es un modo que va más al grano, como a, listo, ya yo tengo claro lo que voy a implementar. Listo, dame el requerimiento y la IA, esta herramienta como tal Copilot, lo que va a hacer es ir a implementarlo directamente en los archivos que él considera que tiene que modificar. Entonces, básicamente, este modo editor hace eso. Edita los diferentes archivos, ya él mismo escribe el código directamente en cada archivo, no me bota la respuesta como aquí en la ventana, como en el modo chat, ¿cierto? Que aquí me bota como la respuesta. Yo aquí podría fácilmente tener el mayor control y decir, listo, esto es lo que tengo que hacer. Voy yo mismo y creo. Si no me gusta que la IA sea tan autónoma o tan automática en su en su forma de trabajar, creo mi clase y voy copiando el código y lo voy implementando yo paso a paso. Eso lo puedo hacer. Si ustedes se sienten más confianza de trabajar de esa forma y no hay ningún problema en eso, ¿ya? Pero para ser un poco más eficiente y para que la IA pues haga más, sea más autónomo, está el otro modo de uso que es el agente. El modo agéntico ya lo que hace es que él mismo revisa este plan de implementación, lo analiza, ¿cierto? Y empieza a implementarlo. Él no va a parar, él no va a parar hasta que termine todo este listado de tareas que él identifica, que están aquí planteadas para terminar de completar la solicitud. Este modo es un modo más agresivo porque él va directamente, va escribiendo, va, va produciendo código. Si toca crear un archivo nuevo, va y lo crea, ¿cierto? Si toca modificar algo, lo modifica. Si él identifica que hay un error se autorrevisa, porque a veces la IA no es perfecta, a veces él mismo escribe como algo erróneo y después se autorrevisa y si está mal escrito, va y lo corrige. ¿Vale? Muchas veces este modo agéntico se autorrevisa y es más preciso a la hora de trabajar de forma autónoma para la IA. ¿Vale? Em, es súper ideal, yo lo utilizo mucho, la verdad, pero como les digo, partiendo de un buen plan de implementación, estructurando bien cuál es el objetivo y aplicando como tal ya la estrategia. Les voy a mostrar un poco de cómo funciona el modo agente. Importante siempre utilizar un buen modelo, ¿cierto? Copilot nos da una gama de modelos bastante amplios. Actualmente ya ha incluido, mira que ya ha incluido el GPT-5 mini,
lo tiene, como nosotros tenemos una licencia Enterprise, pues tenemos estos modelos que están como incluidos en nuestra licencia y hay otros que están acá como en el apartado que Copilot va como solicitudes premium, ¿ya? Entonces, para nadie es un secreto que los modelos de cloud a la hora de programar son los mejores, son los que dan mejores resultados, pero así como son de buenos, pues también cobran, entonces tienen que tener en cuenta en qué paquete de Enterprise ustedes utilizan. O si trabajan de pronto en una licencia personal o algo, súper importante revisar lo que les decía al principio de que no se entrene estos modelos con su información, que esté bien configurado, ¿cierto? Y que cuánto les cobra por cada solicitud estos modelos que son más robustos y más óptimos para trabajar a nivel de desarrollo. Nosotros porque tenemos unas solicitudes mensuales, entonces les voy a mostrar con Cloud 4 cómo sería en el modo agente aplicando esta pequeña demo. Vale, una vez yo paso al modo agente, ya él analizó, tiene mi plan de implementación, él empieza a revisar, a analizar cómo está estructurado el proyecto, mira que lee todo lo que tenga que leer para robustecer su contexto. Entonces el modo agéntico lo que hace es que primero se empapa de la solución o de la solicitud, toma todo el contexto necesario, luego ya sí define cuál va a ser la implementación. Entonces ya una vez termina ese proceso de análisis, ya empieza como tal a escribir. Y la ventaja de estos modos es que lo que les decía, ese rol de piloto y copiloto se mantiene, donde él, a pesar de que él escribe el código, siempre va a pedir verificación al final, ¿cierto? Entonces nosotros siempre tenemos que revisar lo que él produce y tenemos la potestad de aceptar los cambios o no. Entonces, eso es súper útil a la hora de trabajar con este tipo de herramientas. Ya el equipo todavía está analizando y listo, ya aquí parece que ya sí va a empezar a implementar la solución. Están repasando nuevamente el plan de implementación. Entonces, le voy a dar un tiempo aquí. Importante, la herramienta tiene varios shortcuts para darle contexto, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener con el slash ejecutar acciones, como para cuando ya la herramienta no está solamente diseñada para producir código, yo puedo hacer refactoring, yo puedo generar documentación, puedo generar pruebas unitarias, ¿cierto? Puedo también tener mis propios prompts personalizados dentro de la herramienta, que esto es súper importante. Pues mira que él aquí repasó el plan de implementación y me gusta, bueno, listo, ¿te gustaría que inicie con el proceso? Yo le digo, sí, continúa. Entonces, mira que ya ahí se empieza a aplicar ese rol de piloto, copiloto con la herramienta. Me pide ciertas verificaciones y autorizaciones en cada paso para implementarlas. ¿Vale? Importante lo que les mencionaba de los shortcuts, que son súper útiles para ejecutar acciones. Con el numeral podemos hacer referencia a archivos, a métodos específicos. Ejemplo, si yo estoy dentro de por lo menos el controller y yo quiero crear un método nuevo, yo puedo o no entiendo algo de código. Así tan sencillo, no entiendo algo de código, yo puedo seleccionar el código y pedirle a Copilot que me lo explique. ¿Vale? Esto lo puedo hacer y lo ideal sería que este tipo de exploraciones la hagamos en el modo chat. ¿Vale? Porque ya como les decía, el modo editor y el modo agéntico ya es cuando yo tengo claro qué es lo que voy a implementar y me voy como directo a la guerra y a implementar lo que necesito. ¿Vale? Pero en el modo chat yo puedo explorar todas estas cosas, generar documentaciones, que me explique el código, hacer refactoring, ¿cierto? Buscar oportunidades de mejora en el código, ¿ah? Verificar si mi código cumple con todas
estas instrucciones que yo definí acá al principio, ¿cierto? De calidad de código, de robustez, de que si cumple solid, clean code, no, si estoy violando, hasta temas de seguridad, ¿cierto? Si hay librerías que son vulnerables o no son vulnerables, todo ese tipo de cosas yo las puedo verificar con la herramienta. Y lo que le mencionaba del PROM son súper útiles. Aquí en el apartado también de aquí de la misma tuerquita podemos decirle acá, hey, ayúdame a generar un nuevo archivo. Ay, qué pena que aquí me quito esta parte. No me deja ver. Y yo le puedo decir acá, hey, necesito un archivo. Entonces le digo, necesito un nuevo archivo adicional para tener un prompt personalizado. Entonces yo le digo, listo, en la carpeta de GitHub Copilot, en ese archivo de prompt. Entonces yo aquí puedo decirle, no sé, un prompt para refactor. Entonces yo vengo, le digo que lo cree y él me crea el archivo, la carpeta de prompts y aquí en esta parte me dice en qué modo quiero yo utilizar este prompt. Entonces yo puedo especificar en qué modo voy a utilizar este prompt. Ejemplo, en el modo agéntico. O si no, yo quiero simplemente diagnosticar primero qué mejoras me da Copilot a nivel de código. Entonces digo, no, aquí en el chat. Y aquí en este apartado yo especifico todo el prompt de lo que yo quiero evaluar. ¿Ya? Entonces puedo definir aquí el prompt como lo necesite. Sí, revisar temas de seguridad, para hacer revisión par de código, para revisar, no sé, hallazgos de sonar, que se cumplan con una regla. Entonces, aquí el límite se lo ponen ustedes, ¿vale? La herramienta está súper, súper versátil, donde podemos tener prompts, podemos tener otros modos estos modos de uso como el agéntico, el chat y el editor, podemos tener nuestros modos también. Desde acá también, desde la misma instrucción, podemos decirle, aquí en la sección de modos, yo le puedo decir, hey, necesito crear un modo personalizado, porque yo, no sé, yo quiero tunear la forma de trabajar, no sé, quiero incorporar la parte de chat con la parte agéntica, por ejemplo. Quiero crear un híbrido ahí. Entonces yo puedo decirle aquí, listo, vamos a, no sé, un híbrido, voy a llamarlo así, híbrido. Y él va y me crea un modo, un chat model. Y aquí en este chat model yo puedo definir qué herramientas voy a utilizar en este modo. Las herramientas son todas estas que vemos acá, ¿cierto? Que son como las habilidades que tiene la herramienta para poder hacer el build del proyecto, para poder editar o escribir un archivo. Estos son puras tools que tiene Copilot que, que utiliza la gente para poder tener más alcance dentro del IDE, ¿cierto? Como también acceso a la terminal. El modo agente puede ejecutar comandos de terminal, puede escribir archivos, modificar archivos, eliminar archivos, ¿cierto? Entonces, eh, todas estas herramientas nosotros las podemos definir en el modo y tunear nuestro propio modo. Entonces, aquí les dejo para los que les gusta explorar, revisar esta opción, ¿vale? Yo, por lo regular, creo que con los 3 modos que trae ya la herramienta son más que suficientes, pero hay casos de casos, entonces pueden explorar ese punto. Importante, em, aquí él ya está revisando, está trabajando. El modo agéntico, él no va a parar hasta que termine todas sus tareas. Aquí podemos ir controlando y viendo en qué etapa va, ¿cierto? Él va chuleando como que qué etapas o qué tareas ya ha ejecutado. Y al final, pues nos da la opción de ir verificando. Aquí podemos ir viendo qué cosas va cambiando, ¿no? Entonces podemos ir haciendo un monitoreo de cada clase. Mira que me creó todo, pues súper acertado, respetando la arquitectura, creó los archivos con el estándar que yo definí, en las capas donde van cada clase, ahí porque todavía no ha terminado. Entonces, esta es una forma muy, muy, muy robusta de trabajar con IA. Una recomendación, chicos, importante que nosotros a todos como lineamientos de programación tenemos en el área es que trabajemos siempre sobre un espacio de trabajo limpio.
siempre que vayamos a interactuar con este tipo de herramientas que son tan automáticas o son tan autónomas, que ejecutan, que producen código, es importante llevar un buen control de versiones, porque a veces el control Z aquí no les va a funcionar. Cuando la herramienta es tan autónoma que él mismo escribe código, aquí ese tipo de cosas a veces no funcionan. Entonces, lo ideal es que cuando vayan en una etapa buena de desarrollo, ¿cierto? Vayan haciendo sus commits. Vayan haciendo sus commits juiciosos y vayan verificando que la herramienta, pues que el código que vamos comiteando pues, cumpla con sus expectativas, cumpla con el requerimiento solicitado. Mira que aún así, con todo de que este modo es bastante autodinámico y se revisa, puede dejar errores, como en este caso, mira que dejar errores, y para eso hay ciertos shortcuts como el numerar problems que tiene la herramienta, donde yo le puedo especificar, hey, soluciona este problema específico, ¿cierto? Entonces, la herramienta tiene todo para darle contexto. Eh, Hay muchas cosas más que podemos explorar. El tiempo ya no nos da. Voy a ir cerrando por acá para dejar el espacio de preguntas, pero eso quería compartir con ustedes y que se llevaran pues esa inquietud y que exploren la herramienta. Súper. Deimer, ahí Deimer o Larry, el que me puede ayudar presentando también el QR mientras vamos respondiendo las preguntas, por favor, que es muy importante que lo tengamos también. Les vamos a estar presentando mientras respondemos. Este es un código QR. Por favor, les pedimos su ayuda registrándose en el código. Es algo que demora un minuto, tiene muy pocas preguntas, pero nos ayuda pues primero a saber que estos espacios son enriquecedores para todos ustedes. Y segundo también, en caso de que tengan dudas, en caso de que quieran una demo, que quieran que hablemos directamente con su equipo, cómo podemos aplicarlo dentro de su organización, pues a través de este QR lo hacemos. Entonces ahí se los vamos dejando. Mientras tanto, vamos a responder algunas preguntas. Primero, Larry, hubo una que se nos pasó antes de que comenzara a hablar Deimer y la pregunta ¿es recomendable iterar o refinar varias veces las definiciones que nos arroja la herramienta o es mejor reformular desde cero? Ya le respondí por el canal de preguntas y Pero, respuestas, pero pues atendiendo pues ujú, para que todo el mundo tenga el contexto, les puedo comentar que realmente es indiferente, ¿cierto? Depende mucho de cómo esté trabajando el experto, ¿cierto? Él puede probar las dos opciones y ver cuál es la más acercada pues de acuerdo al requerimiento que tenga o a la necesidad que tenga. No, pues digamos que cerrarse con una opción u otra, digamos, no va a afectar pues la calidad del resultado. Ese análisis sí pues es necesario que lo haga el experto. súper. ¿Cómo se gestiona la calidad cuando se trata de estándares internos de la organización? Creo que esta tiene que ver un poco más con lo que está hablando Deimer. Vale, ahí lo que les mencionaba, es súper importante tener unas reglas claras a la hora de configurar por lo menos nuestro proyecto, a iniciar con estas herramientas para que la calidad del código cumpla con los mejores estándares, siempre pues aplicando todas las buenas prácticas como lo son Solid, Clean Code, ¿cierto? Y hay ciertas organizaciones que ya tienen ciertos lineamientos definidos, desde arquitectura, desde el área técnica. Entonces es importante todas esas buenas prácticas aterrizarlas en estos archivos para que la calidad de código que la IA genere sea más robusta, más profesional, más clara. Siempre va a haber, la IA siempre va a encontrar oportunidades de mejora, pero hay que saber, hay que tener un punto medio. Por eso es importante también el seniority de nosotros, de que nosotros no solo traemos entero de que, no, listo, que la IA implementó esto y ya, chao. Eso es lo que les decía al principio. Ese rol piloto, copiloto es importante tenerlo claro y que nosotros autoaprendamos también con estas herramientas, que pulamos nuestras habilidades, porque si no, no vamos a tener un juicio de experto para poder garantizar que la IA cumple o no cumple con la calidad que nosotros estamos buscando. Entonces ahí es importante el seniority también de las personas que interactúan con la herramienta, que las pulan, el acompañamiento de los líderes técnicos, que hagan revisión par. Ese tipo de estrategias no se pueden perder dentro de un equipo. Súper. ¿Cómo le pasas el contexto a la gente en una arquitectura distribuida? Por ejemplo, microservicios o del modelo de tu base de datos. Pues la idea es que en el archivo de instrucciones puedes especificar
la arquitectura cómo está a nivel de componentes, si son módulos, si son, eh, lógico, el alcance que tiene la herramienta va a estar limitado al contexto que tú tienes en tu workspace, lo que tienes abierto. Si tú tienes, no sé, que se va a integrar con componentes externos, es importante que lo menciones en la instrucción, ¿sí? Con un Swagger, con algo. Mira que la herramienta también te permite agregar imágenes. Tú puedes tener screenshots de si tienes de pronto un componente o algo que quieres analizar. Entonces también puedes utilizar ese tipo de estrategia de pasarle una imagen, pasarle un diagrama de arquitectura, ¿ya? O pasarle, no sé, un Swagger, un contrato al cual él tenga el contexto necesario para que conozca las integraciones y posibles conexiones que debe realizar la solución. Pero es muy flexible, tú puedes todo el contexto y cómo tú lo estructures. Súper. Esta vi que la respondiste, Larry, pero sería bueno pues igual que diéramos como una breve respuesta. ¿Cómo miden la adopción del uso con cada desarrollador? Pues bueno, hay que tener muy claro de que estas herramientas nos dan métricas de uso, más no de que podamos medir pues ya como que la productividad o algo en sí del desarrollador mismo. Lo ideal es que todos eh, trabajen de la misma forma como les mostré. Ahí entra en juego mucho el acompañamiento de los líderes técnicos de cada equipo, ¿cierto? Que son los expertos y que deben de tener clara esta metodología dentro de la organización para poder velar de que los equipos estén trabajando de la misma forma, ¿cierto? Para tener, pues, estándares bien claros y alineados. Si no, pues cada uno va a trabajar a su modo, puede de forma básica. Ahí van a haber muchos niveles que van a tener una madurez más alta en cuanto a la práctica y a la hora de sacarle el provecho a la herramienta y otras no. Pero, entonces es ahí donde el acompañamiento y la revisión de nuestros líderes técnicos se vuelve clave para que el equipo, para garantizar que el equipo esté trabajando todo de la misma forma. Tenemos dos preguntas más. ¿Esto se puede utilizar para implementar el tema de pruebas unitarias con lo que se está adoptando? Protección con mutantes. Claro, la herramienta te ayuda a hacer automatizaciones de prueba. Puedes utilizar cualquier framework específico de automatización. La herramienta está abierta y todos los modelos que utiliza Copilot están especializados para producir código. Entonces, en cualquier caso aplicado de automatización, lo puedes utilizar. Si necesitas temas de casos de pruebas, para eso está Sky, que tiene unos programs especializados para todo el área de calidad, donde puedes generar casos, escenarios de pruebas para los que son por lo menos QA manual y demás. Entonces, mira que tenemos un stack de herramientas súper amplias que abarcan todos los roles y procesos dentro de la organización. Y una última pregunta que tenemos aquí es: ¿qué impacto real han visto en temas de tiempo, de effect density o velocidad de iteración? Pues, un caso de uso es que ya ustedes pudieron ver el Iris como tal, este agente, el equipo utilizando todas estas herramientas. Nosotros producimos este agente que tiene alrededor de más de 6 microservicios especializados y un front en React en menos de 2 meses. Entonces, está más que probado por el equipo, donde aplicamos todas estas prácticas día a día en la construcción de agentes, en construcción de código, que funciona, de que sí se puede acelerar, pero lógico, necesitamos un proceso de adopción. Las personas, los desarrolladores, que esta información llegue a todos los desarrolladores para que empiecen a implementar esta práctica, a descubrir esta metodología y aplicarla y a crear su propio modelo de adopción y de buenas prácticas, encontrar su forma de trabajar eficiente, apalancado por estas herramientas. Súper. Ya esa era la única pregunta que teníamos. Larry Damer, muchísimas gracias por el espacio, y agradecerle también a todas las personas que se quedaron finalmente. Sabemos pues que pasará algún tiempo, pero es un tema demasiado interesante. Surgieron muchas preguntas. Entonces agradecerles, recordarles también que
Si me ayudan, porfa, con el QR final en caso de que todavía no lo haya diligenciado, es muy corto, nos ayuda a que ustedes también puedan tener más contacto, tanto con Damon, con Larry, con todo el equipo, y invitarlos, pues, obviamente, a futuros espacios que tengamos, que seguramente van a salir muchísimos más con todo lo que está pasando ahora mismo con el tema y todo lo que está haciendo el equipo del LIA Center. Entonces, Damer, Larry, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a todos los que participaron y se unieron a este espacio. Nos vemos, que tengan un excelente resto de día. Adiós. Vale, que estén muy bien. Feliz día.